Inclinemos el rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, queremos orar para que seas tú tomando control sobre estos aires, que seas tú, Señor, ministrando esta palabra en mi corazón y en el de mis hermanos, tus hijos, y que podamos llevar esta palabra a otros lugares, Señor, romper las paredes de este lugar, y que podamos atravesar con tu palabra como la luz, la velocidad de la luz, los corazones y la oscuridad de las personas, Señor. Estamos, Señor, estudiando a tu apóstol Pedro. Y en él, Señor, queremos hoy saber cuáles son las características de un líder, Señor. Permite que nosotros podamos parecernos de esa manera a ti, amado Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos das. Seas tú, Señor, quitando todo sofisma de distracción. Seas tú, Señor, preparando la mente, nuestros sentidos y nuestro corazón, nuestro espíritu para oír tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por las personas que están acá. Las bendecimos y bendecimos a los hermanos que vienen o que no pudieron venir. Y el pueblo del Señor dice, amén. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Tenemos buen sonido ahí, ¿verdad? Capítulo 13. ¿Los líderes se hacen o nacen? ¿Los líderes se hacen o nacen? Una pregunta retórica, una pregunta que tiene dos respuestas. Para unos piensan que se hacen, para otros piensan que nacen con eso innato en su carácter de ser líderes. Otros se tienen que formar, ¿verdad? Y hay de todo para todo. Hay respuestas positivas y hay respuestas negativas, porque hay líderes que nacen y se hacen para lo malo. Y hay líderes que nacen y se hacen para lo bueno. Amén. El problema con la oscuridad no es en sí la oscuridad. El problema con la oscuridad es que la luz no brilla. Y los que debemos de ser luz, no iluminamos. Y por eso hay una cantidad de líderes que no brillan, porque no conocen a Cristo. Mire, mi hermano, usted puede estar en una iglesia, usted puede conocer la Biblia, usted puede creer que es cristiano, usted puede creer incluso que es salvo, usted puede estar adorando, tú habitas en la sala, puede adorar, puede elevar manos, pero usted puede no ser salvo. El fruto es lo que habla de las personas. Por sus frutos, capítulo 13 del Evangelio de Juan. Del 3 al 9, verso 3 al 9. Estamos hablando de Jesús lava los pies de sus discípulos. Empecemos en el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su ¿qué? Su manto. Oiga, mírelo, estaba comiendo con sus chicos y abruptamente él sabe que tiene que hacer eso. Nuestro Señor sabe que tiene que hacer eso porque 2000 años después íbamos a hablar de eso. Nos iba a dar una enseñanza. Se levanta abruptamente, se coge una toalla y se la amarra en la cintura y mire lo que dice a continuación. Y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino ¿quién? Nuestro Simón Pedro, el que estamos estudiando. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me lavas? A veces actuamos así. A veces no nos dejamos bendecir. A veces somos orgullosos. No, yo no necesito que me des dinero. Yo no necesito que preguntes si yo tengo comida en la casa. Yo no necesito que me preguntes si estoy bien. Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? A veces somos orgullosos y egoístas. Nunca retengas la bendición de alguien, porque retienes la bendición de esa persona. Un día de estos, nunca, llevo un año con ustedes y nunca les he hablado del diezmo, porque pienso que el tema del dinero, del alfolí, de las ofrendas, es un tema del corazón. No quiero entrar en detalles de diezmos, no porque no sean bíblicos, para los pastores que están escuchando y que van a escuchar como otros sermones, otras enseñanzas que yo creo que no van a estar muy a gusto. Dejen de estarle pidiendo plata a las ovejas. Las ovejas cuando reciben amor, cuando reciben el evangelio, dan por sí solas. Eso es algo que brota del corazón. El Espíritu Santo sabe qué cosas necesitamos en este ministerio. ¿Ven? Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Y el Señor le dice con la única voz de él, dulce y tierna en algunos momentos, lo que yo hago, ¿tú no lo qué? Una cosa es entender, saber, conocer, y otra cosa muy distinta es comprender.
Todo el mundo conoce el Evangelio, todo el mundo sabe el Evangelio, todo el mundo cree entender el Evangelio, pero pocos lo comprenden. Eso le dijo Cristo a Pedro. Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú aún no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare los pies, mi querido Pedro, mi chiquilín, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino mis manos, mi cabeza, mi cuerpo. Entonces el Señor le dice, Pedro, verso 10, adelantémonos al 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo ¿qué? Limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque él hablaba de ¿quién? Judas Iscariote. Pregunta, ¿cuántos de aquí estamos limpios? Amén. Amén. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, en su nombre y poder. Y a Él sea loor, aleluya y alabanzas. Amén. Así que cuando cante y adore al Señor, olvídese del mundo. Alabe al Señor, báilele al Señor. Nunca verás una sinagoga de unos judíos escuchando reggaetón. Nunca verás a judíos religiosos cantándole al mundo y bailándole al mundo. Hermano que escucha por allá, en la televisión o en la radio, donde sea, que cree que la música, por escuchar boleros románticos de los 60, es sano. La música es de y para Dios, punto, amén. La música no es para el hombre ni para las mujeres. La música es para el Señor. Todo es para el Señor. Hay una canción por ahí que dice, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Verdad? Una canción preciosa que a ti no la conocen. Oiga, hemos estado hablando, me puedo mover un poquitico acá alrededor, ¿verdad? Hemos estado hablando de Pedro, para los que vienen por primera vez. Hemos estado analizando el ministerio de Cristo. Hemos estado analizando el ministerio público de nuestro amado Rey y Señor Salvador Jesucristo. Hemos estado analizando qué hizo en 3 años. Hemos estado viendo qué hizo con los discípulos, qué hizo con los 12 apóstoles. Llegamos a varias conclusiones, muchas conclusiones. Vimos a un Pedro en su vida secular, en su vida laboral, su círculo familiar, de amistad, casado con una suegra, pescador de Galilea, de Capernaum, que vivía en la ciudad de Betsaida, iletrado, ignorante, no tenía letras ni vulgo, un hombre del vulgo común. ¿Qué más vimos? Vimos un hombre lleno de errores, osado, curioso, atrevido, impetuoso, violento, entre muchas otras características de Pedro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todos hemos sido Simón, ¿verdad? Todos hemos sido osados, atrevidos, contumaces, pecadores, faltas de fe, llenos de incredulidad y con falta de fe. Todos hemos sido y nos tenemos que identificar con Simón. Entre muchas otras características son las nuestras antes de ser creyentes. Pero vimos a un Pedro, ya no un Simón, sino un ¿qué? Pedro, no un Simón del común, hijo de Jonás, pescador de Galilea, no. Después de Hechos de los Apóstoles vimos ya no un Simón. Nunca vuelven a nombrar a Simón en Hechos de los Apóstoles, sino a Petros, en griego, roca, firme. ¿Y qué dice la palabra en Efesios 2? Edificaos pues sobre el cimiento de los apóstoles. Hay que leer Biblia. Edificaos pues sobre los cimientos de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular. Así que es válido y competente, una y otra vez lo repito, estudiar los apóstoles. ¿Por qué llegamos a estudiar los apóstoles y estamos estudiándolos? Porque los hermanos que llevan 20, 30 años en una iglesia no conocen nada de la vida de Cristo, pero sí conocen la agenda ministerial que tiene su pastor todo el resto del año. Tiene una cantidad de asfixia a las ovejas. Me da alegría poder hablar de esto con libertad, ahora que no tenemos persecución, porque me llegan a mis oídos historias de hermanos que están asfixiados en las iglesias, porque el pastor usa a los líderes, y tras de que no les da una bendición y una ofrenda, los exprimen y se les olvida que los hombres tienen esposas y las esposas hijos y son una familia y tienen que descansar. Este ministerio no pretende eso. ¿Nos vamos a meter en problemas? Sí, nos vamos a meter en problemas. Ok, vimos a un Pedro, una roca fuerte, en Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, sabio, prudente, lleno de fe, que se mezclaba con los gentiles, atrevido en cuanto a la fe, defendiendo la fe, valiente, lo que seguro muchos de los que estamos acá después de la conversión genuina lo somos. Amén. Muchos todavía, a nuestro pesar, tenemos que decir que aún después de conocer el Evangelio,
15, 20 años después, siguen siendo Simón. No les ha caído el 20. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a cosas que son triviales. Dedicamos tiempo a cosas que no sirven para nada. Aquí tengo un varón de Dios. Cuando yo veo a este hombre, yo sé que es un varón de Dios. Necesitamos siervos de esa manera. Necesitamos mujeres que le crean al evangelio, mujeres que sirvan en el ministerio, mujeres que amen a sus maridos, hombres que amen a sus esposas, mujeres que se sometan a sus esposos, hombres y mujeres que críen hijos en el temor reverente del Señor, que enseñen su palabra. Las personas que yo he discipulado hoy tienen hijos que tienen 6, 7 años y están arrodillándose orando. Gente que me llama a decirme, pastor, vamos al restaurante, nos da por comer, se nos olvida orar, y el niño dice, papi, ¿no vamos a orar? Eso es lo que necesitamos generar: liderazgo, carácter, pero no vendernos a los dioses ajenos, al paganismo del mundo, al dinero, al placer. Hermano, si está cansado, pues vaya de vacaciones con su esposa, pero dedíquele tiempo a la palabra, a la lectura. Dejemos de estar escuchando tantas cosas. Yo escucho a algunos hombres de Dios porque me enseñan, pero yo no me la paso escuchando una y otra, pastores, y hay hombres preciosos. Yo siempre he escuchado al Espíritu Santo y a otras personas que no puedo nombrar porque esto lo van a escuchar en la red. Hombre, vemos a un Pedro de una manera tremenda, totalmente diferente. ¿Qué conocimos más de Pedro? Que negó al Señor Jesucristo en Lucas 22. ¿Qué más sabemos de él? Que tuvo la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, de donde sale nuestro eslogan, Aguas Profundas Ministerio Cristiano. Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Tenemos en donde Juan en capítulo 18, un hombre violento, le corta a Malco una oreja por defender al Señor. Le digo, él no le tiró a cortarle la oreja, él tiró a cortarle la cabeza. Lo que pasa es que él no era espadachín, él era pescador. Un hombre violento, un hombre osado. Vemos un hombre que tiene fe y camina sobre el agua. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Además de los brujos que imitan en la televisión caminar por una piscina en un mar. ¿Quién? Nadie. Desafiando en medio de su fe, lleno de fe, desafiando las leyes de la naturaleza. Pedro. Vemos un Pedro que le dice, Señor, ustedes también se van. Y dice Pedro, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida? Y luego lo niega 3 veces. Simón, no Pedro. Vemos también a un Pedro diciendo, ¿quién dice la gente que, Frank, quién dice la gente que soy? No, el hermano, la hermana no. Y Pedro, ¡bum!, con la bocota, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás. Entonces sabemos que el padre de Pedro es Jonás, que muy probablemente era Juan, un sobrenombre Jonás, no importa. Y luego lo niega 3 veces y huye. Simón, vamos a ver las características de un líder. Pedro, porque las características de Simón no me interesan. Todos lo somos. Todos somos hipócritas, mentirosos, envidiosos. Aún a todos, Romanos capítulo 3, no hay ni un solo justo. Aún a todos se han descarriado como ovejas sin pastor. No hay quien haga lo bueno. No hay quien no escuche a Dios. Dios está levantando hombres y mujeres diferentes. Créamelo, por amor del Señor. Mírenme a los ojos y créanlo. Están frente a un hombre que ama al Señor. Tuve a mi esposa a punto de morir hace una semana y aquí nos vieron ministrando a las personas. ¿Cuántos no interesa? Nunca me he preocupado por la nomenclatura, por la membresía del ministerio. Nunca, porque las ovejas, dicen en Hechos capítulo 2, y el Señor añadía las ovejas que habrían de ser salvas. Eso no es porque usted predique muy bien. Eso no es porque usted conozca mucha teología sistemática. Ni porque sepas yo soy dispensacionalista, no, yo hablo en lenguas, no, yo soy luterano, yo soy presbiteriano, no, mi hermano, como Lewis dice en su libro Mero Cristianismo, yo soy cristiano, y lo que yo tengo que hacer es predicar el evangelio, adorarlo a él, tener una esposa, criar a mis hijos en el temor del Señor, dar testimonio, no más, el resto es añadido. Sé feliz, unge tu cabeza con aceite, bebe del vino que Dios te ha dado, disfruta de la mujer que Dios te ha dado todos los días de tu vida, pero con el Señor. Yo me voy por un lado y vuelvo por el otro, ¿no? Porque estamos hablando de ¿quién? Así me gusta. Petros, piedra, roca firme. Vimos muchas cosas de Pedro, de Simón Pedro. Apunte ahí en su corazón. Si tiene que apuntar, apunte. Si tiene que escuchar, escuche. No me interesa.
Los mecanismos de aprendizaje para cada uno son diferentes. Personalmente yo escucho repetitivamente. Yo aprendo oyendo varias veces lo mismo. ¿Se acuerda de, tú eres visual? ¿Es tú? También, ok. Yo soy como Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Confirmándolo 3 veces de las 3 negadas. Porque cantó el gallo y la gente sigue creyendo que es un animal. No es un animal. El contexto hebreo enseña que no es un animal. La raíz hebrea de la historia judía dice que no era un animal, es un hombre. Que antes de las 6 de la mañana decía, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, el templo se va a cerrar 3 veces. Cuando dijo en la tercera, ¡pum!, lo negó Pedro. Ok, primera característica, mire, las características de un líder pueden ser infinitas. Muchas, es una forma de decir, muchas características. Tú puedes ver muchas características en un líder, diferentes entre uno y el otro por su carácter, ¿verdad? Pero he tratado de sacar 11 características de Pedro, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Pedro fue el que más preguntó, ¿verdad? En la Biblia les enseñé, es el que más pregunta. Pareciera que Pedro no tuviera cerebro, estuviera como en automático, porque hablaba lo que le salía, no tenía filtro, pero también es el que más pregunta. Lo vimos varias veces. Señor, explícanos esta parábola. Cuando estaban reunidos comiendo, le decía a Juan, el apóstol amado, sabiendo quién era el que los iba a traicionar, y yo me imagino a Pedro allá, ¿quién será? ¿Quién será? Juan. A Juan, el apóstol amado del Señor, acostado comiendo en la cena de la Pascua. Juan, pregúntale quién es el que lo va a traicionar. Pedro era siempre metido en todo, preguntaba todo. No tengan temor. Señor, ¿eres tú? Y dice el Señor, no teman. Soy yo caminando sobre el agua, terrible, alta mar, 2, 3 de la mañana, una oscuridad horrible, la barca moviéndose, y yo me imagino todos por allá, pero Pedro no. Señor, si eres tú, di que yo vaya, y yo voy. Osado, atrevido. Primera característica, curiosidad. Un líder tiene que ser curioso, en el sentido de inquirir e investigar, no la vida de los demás, no la vida de las personas, la vida de Cristo. En el sentido de que si eres un líder, tiene que conocer cuál es la necesidad de sus hermanos, con prudencia, con amor. Tiene que indagar el corazón, increpar el alma de las personas. Muchas veces no les va a gustar a los hermanos, pero es necesario. Es necesario que cuando tú mires a un hombre, a una mujer, tú digas, mi hermana, tú estás bien, yo te veo que estás mal. Vamos a hablar. Si estoy equivocado, te pido perdón. Si no, Dios te bendiga. Vamos a orar. Un hombre tiene que ser curioso, inquirir, preguntar. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11. Vámonos a Primera de Pedro. Así rapidito, porque las personas que conocen la palabra, los profetas que profetizaron de la gracia, Primera de Pedro, capítulo 1, 10 a 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? De esta salvación, escudriñando mire, 3 términos importantes. Los profetas que profetizaron inquirieron, indagaron y escudriñaron qué persona, verso 11, y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un líder tiene que inquirir, indagar, escudriñar. ¿Qué? La palabra. ¿Cuántas personas se suben en un púlpito porque son bonitos, tienen corbata, tienen feeling, tienen presencia, hacen un estudio bíblico de 3, 6 meses y ya son pastores? No tengo nada en contra de eso. Pero la persona que se sube en un púlpito a predicar tiene que conocer la Biblia. Sobre todo tiene que conocer a su Señor. Ser llamados por el Señor, ser confirmados por el Señor, tener testimonio de vida. Primera de Timoteo, las características de un obispo: esposo de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dador al vino, hospedador. Ustedes ya conocen las características. Eclesiastés capítulo 1. Necesito una actriz más grande, gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 1. Verso 12 y 13, estamos hablando de Salomón, el hijo de David. 12 capítulos preciosos de Eclesiastés, el sabio. Yo, el predicador
fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón ¿a qué? A inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón, un hombre sabio que tenía toda la sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, verso 11 y 12. Era un hombre preguntón, Pedro, y nosotros tenemos que preguntar. No hay preguntas necias, hay personas ignorantes. No debe de dar vergüenza preguntar. Siéntase con mucha pena propia cuando no conociendo algo se quede callado y se guarde eso. Los líderes, habíamos hablado ahora 8 días, que no pueden ser diferentes a esto que estamos hablando. Un líder no puede estar sentado cómodo con lo que no conoce. Un líder debe de conocer. El conocimiento da ¿qué? Poder. Por eso el comunismo y el socialismo lo primero que inhiben o se adueñan en un país, que es de los medios masivos de comunicación. Porque el que tiene la comunicación tiene el poder, manipula todo. Y nosotros tenemos un conocimiento sublime, un conocimiento profundo, un conocimiento precioso, eterno. ¿Quién es? Jesucristo. Yo tengo que conocerlo, tengo que inquirir, escudriñar. El Señor dice en Lucas: hacéis bien en escudriñar las Escrituras, porque en ellas vosotros sabéis que habla de mí, de la salvación. Amén. Amén. Preguntó en Mateo 18, 22, Señor, Pedro, 7 veces tenemos que perdonar. El mismo Pedro preguntó varias veces y el Señor le dice: no, Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7. En Mateo 19, 27 le dijo el Señor: Padre, Señor, por ti lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Oiga, un hombre que preguntaba, un hombre que le interesaba el tema económico. Bueno, yo soy pescador, mi Señor. Ok, yo soy Simón, terco, todo lo que tú quieras, pero ahorita necesito que me digas, yo dejé mi negocio de pesca con mis padres en Galilea, dejé todo lo que tengo, pero dime ahora qué vamos a tener, porque esto yo lo veo muy duro. Hay una cantidad de gente por mantener atrás, te siguen una cantidad de personas, estamos metidos en problemas con los fariseos, nos van a dar materile, ¿qué nos va a quedar de esto? Segunda pregunta que le hace Pedro, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? En Juan 21, 22, el Señor le dice, Pedro le dice al Señor, cuando resucita y viene con Juan el apóstol amado, tiene la osadía, Pedro, de decirle al Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero Pedro antes de eso le dice, ¿y qué de este? Pedro era un hombre preguntón, envidioso, tenía como cierta cosa con Juan, porque Juan amaba mucho a Cristo y Cristo amaba mucho a Juan. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Una historia maravillosa del 1 al 4. Dios llama a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Aquí tenemos la cita bíblica. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. La curiosidad santa y sana. Un líder tiene que ser curioso. Un líder tiene que escudriñar todo lo que ve, todo lo que oye. No puede tragar entero. ¿Qué más tenemos? Pero también tenemos una curiosidad negativa. Y no busquen la cita bíblica. En Génesis todos la conocemos. Porque dice que Eva estaba en el huerto y la serpiente la engañó. Y ella, por curiosa, comió del fruto prohibido. El fruto que estaba prohibido comer lo comió. Por curiosa, por ir a ver lo que no tenía que ver. Por charlar con el que no tenía que charlar. Por entablar comunión con el que no tenía que entablar comunión. Y luego vienen las consecuencias hasta el día de hoy. Segunda característica, iniciativa. La primera característica, segunda, iniciativa. Oiga, Pedro camina sobre el agua en Mateo 14, 28.
En Juan 21:7 Jesús aparece a 7 discípulos y Pedro sale primero a ver el Señor. Se le aparece a 7 de sus apóstoles y no lo logran reconocer. Está en la barca pescando con los 7 apóstoles y uno que se llama Juan, el apóstol amado, ve a un hombre cerquita a la playa y era Jesús transfigurado. Hijos, ¿tienen comida? ¿Tienen algo para comer? Y entonces Juan, el apóstol amado del Señor, lo ve y dice, no llamó a nadie más sino a Pedro, porque Pedro es el líder, es el primero, cabeciduro, como lo quieras llamar, era el líder. Dios vio esos atributos en él y dijo, esto es una piedra en bruto, la voy a pulir. Pedro, es nuestro Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Ok. Dice que se quitó todo, se colocó la ropa, yo creo que estaba en pijama, se colocó todo de una, estaba desnudo y se colocó una capa y saltó del barco. Ya estaba acostumbrado a saltar fuera del barco. Usted está acostumbrado a saltar fuera del barco porque Pedro sí. Ya Pedro sabía, yo no me voy a hundir porque ya aprendí la lección. Saltó fuera del barco, estaban a 200 codos de distancia, nada. Es mi Señor, cuidado. Y fue iniciativa. El líder tiene que tener iniciativa. Un líder en la casa, en el hogar, un líder en el trabajo, un líder en el ministerio, tiene que estar pendiente, tiene que ir un paso adelante de su grupo, porque si no, no lo van a seguir. Es cansón y fatigante, bienvenido. Cuando muera y está en el cielo, descansa. Aquí hay que trabajar, aquí hay que estudiar, hay que sacrificarse. Primero, curiosidad. Segundo, iniciativa. Pedro camina sobre el agua en Mateo 14:28. En Juan 21:7 se le aparece a 7 discípulos y solo Pedro sale corriendo por encima del agua. En Mateo 3:16, todo mundo contesta una cantidad de cosas, pero él es el que tiene la iniciativa y dice, tú eres el Cristo. Así lo haya negado después, lo vaya a negar, él tiene la iniciativa. El líder hace que las cosas pasen. El líder hace que las cosas pasen. Un líder, escuche esta definición. Una vez yo prediqué, y siempre lo he dicho, sobre el liderazgo, y solo me cautivó una definición. Escuché por ahí 20 definiciones, seculares, cristianas, pero me gustó solo una, no recuerdo quién la dijo, pero dijo, esto es tremendo, un líder es la persona que hace que los demás hagan lo que no quieren hacer y terminen amándolo. Otra vez, un líder es la persona que hace que los demás hagan lo que no quieren hacer. Y eso que no quieren hacer van a terminar amándolo. Para eso se requiere un poder de Dios. Eso no es fácil. Ni usted con su esposa o su esposo lo pudo haber logrado. Se demora mucho. Hay que darle rosas, llevarlas a comer, hay que hacer una cantidad de cosas. Pero verdad, es duro. Solo con una persona. Para lograr el propósito, el cometido de llevarla a un altar o casarse con ella. Recibir la bendición. Lograr algo con la esposa ya en intimidad. En la casa con los hijos. ¿Cuánto más un líder con una cantidad de personas? Es duro, se requiere, por eso el liderazgo no es del hombre, es de Dios, es del poder del Espíritu Santo. Primera característica, Katy. Segunda, en Cristo. En el pasado verso que acabamos de leer en la historia, volvamos allá, Juan, ¿qué? Juan 13. Aquí lo tengo. En el lavatorio de los pies. En el verso que estábamos leyendo en Juan 13, Juan capítulo 13, le vemos cómo el Señor toma la iniciativa para darles un ejemplo. Un líder está comiendo. ¿Ustedes qué pensarían si están cenando y alguien les da por decirle quítese los zapatos, póngame agua con sal, sulfato de magnesio y una cremita que les voy a hacer una soba a todos? ¿Usted qué diría? Guácala. O sea, respetado, estamos comiendo, ¿verdad? Somos tan llenos de tantos prejuicios. De tantos prejuicios, de tantas cosas. Oiga, el Señor no. El Señor le lava los pies porque van a cenar. Sí, es verdad, hay una explicación literal y racional. Los comedores son bajos, Daisy. Los comedores son bajos. No habían tenis, habían sandalias. Los caminos no estaban pavimentados, eran polvorientos. Entonces, ¿cómo eran los pies? Sudados y malolientes. Y entonces tú te ibas a sentar al lado de la persona baja. Se sentaban y iban a comer oliendo el mal olor de los pies de su hermano. Entonces lo que el Señor hace es un acto de estética, de ética, de aseo, de salubridad. Pero oiga, no descuidemos la enseñanza espiritual de esta
enseñanza, perdón la redundancia. El Señor se humilla. El servicio. Aquí les voy a dar otro. ¿Se acuerdan? Aquí unos hermanos una vez les pregunté, ¿cuál es la columna vertebral del liderazgo? Esa historia que están leyendo, el servicio. El Señor dice que cualquiera que quiera ser el primero arriba, aquí tiene que ser el último. Y el que quiera que arriba le sirvan, aquí tiene que ser un servidor. El líder sirve a sus siervos, a sus discípulos, a su iglesia. El esposo tiene que servir a la esposa. Nosotros estamos llamados a servir, a ser sirvientes. Por eso el Señor dice, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entonces en lo mucho te pondré, ven y goza en el seno de tu Señor. Amén. Estamos llamados a servir. ¿Es fatigante, Daisy? Claro que es fatigante. ¿Me canso? Sí, me canso. ¿Me duele? Sí, aquí todos nos duelen. Mire para atrás a mi esposa. Aquí todos nos cansamos. El evangelio no es para cobardes, es para gente de carácter, gente valiente, gente que tiene amor por las personas, gente que quiere resolverle los problemas a las personas con una palabra, con amor, con un abrazo, gente que se interesa en los hogares nucleados, papá, mamá e hijos, gente que aprecia eso porque el Señor nos lo pidió a nosotros. Si vosotros amáis a vuestros hermanos, verdaderamente sois mis discípulos. En Juan 17 dice eso. Si vosotros no amáis, no sois mis discípulos. Amén. El líder debe ser decidido y decisivo. Un líder debe ser decidido y decisivo. Audaz y arriesgado. El líder no solo pregunta, sino que responde. Señor, tú eres el Cristo. Él respondió. Él lo preguntó, él respondió. Un líder tiene que tener carácter para responder con autoridad. ¿Quién es este? Este no es Pedro, este no es el hijo de José, el carpintero, y María, no están aquí sus hermanos Jacobo, Judas, José y sus hermanas. ¿Cómo pues este conoce tanto? Porque habla como tiene mucha autoridad. Un líder tiene que hablar con autoridad, y para hablar con autoridad tiene que estar cerquita acá. Porque cuando usted está cerquita a este hombre maravilloso que llamado Jesús, cuando tú estás cerquita al Señor, eso brota. Eso brota. Pero cuando usted no está cerca al Señor, también se deja ver que tú no estás en santidad, que tú no estás en pureza, que lo que tú dices no llena, no ministra. Pues vamos a Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera ido a aquel lugar a ver la zarza ardiendo? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado con los otros 11? Ay, es oscuro y es el agua, yo veo que es un fantasma. No, quedémonos acá, vamos a morir. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera ido a orar con el Señor al monte de Getsemaní? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado? Pero podemos ver una iniciativa también negativa. Hay iniciativas positivas. Y así como la curiosidad de Eva nos llevó a un pecado mortal, también hay gente con iniciativa negativa, y podemos ver eso en Saúl. 2 ocasiones en el primer libro de Samuel, Samuel le dice a Saúl, voy a ir a un lugar, nos vemos el martes allá en el monte para quemar holocausto. Y como Samuel tardaba, ¿qué pasó? Quemó holocausto. ¿Y le agradó? No le agradó a Dios. No le agradó. Él no tiene por qué quemar. Un líder reconoce, un líder sabe cuál es su punto, su posición. Yo sé que yo no tengo que meterme en este lugar. Tú habitas en las alabanzas. Yo puedo tener una voz fuerte. Yo puedo, tú eres Dios, tú eres Rey, y puedo tener compás. ¿Se dice compás usted? Compás, tiempos. Pero si yo no tengo la unción que estos varones tienen, yo no me puedo meter allá. El Señor le dijo a Samuel, Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es el juez. Por lo cierto, estábamos estudiando jueces, Samuel fue uno de los jueces. Pero le dijo a Saúl, ve a tal lugar que te voy a ungir, que voy a hacer algo. Voy a hacer una vueltica con Dios y nos vemos el martes en tal monte.
pero se adelantó él. El líder no puede ser apresurado, debe de conocer su punto, su posición, su función. No debe de hacer lo que los demás hacen. Si el pastor se va, yo tengo que cantar, así todos chillen. Yo tengo que adorar al Señor, ¿verdad? Ya me tocó una vez, horrible, terrible. No tener el don es terrible. Como tampoco una persona que no tiene el don ni el llamado va a venir a predicar acá. Es difícil. Y entonces Saúl en 2 ocasiones comete, creyendo que era una iniciativa por agradar a Dios, ofende a Dios. Segunda iniciativa de Saúl negativa. ¿Cuál? Vaya y mate a todos los amale. Eso hay que leer y hay que estudiar. Vaya y mate a todos los amale. No deje a ninguno. ¿Cuál es tu amalecita como líder? ¿Cuál es tu amalecita que no te está permitiendo que tu liderazgo salga a flote en tu vida? Hay algo en tu corazón que tienes que asesinar, Víctor, que tienes que aplastarlo con la cabeza. Pornografía, masturbación, lujuria, bajas pasiones, codicia de los ojos, malos pensamientos, fornicación, adulterio, borracheras, orgías, mentiras, engaños, homicidios, ladrones, robar, engaños, disensiones, divisiones, envidias. Todo eso son las obras de la carne. Quienes practican eso y lo hacen no heredarán el reino de los cielos. Pero en cambio las obras del Espíritu, contra ellas no hay rival. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es tu amalecita? Y fue y mató a todos los amalecitas. No, tomó una iniciativa y dijo, no, yo me voy a quedar con el rey Amalek y me voy a quedar con unas y con unas y me voy a quedar con unos soldados, con unos esclavos grandes, bonitos. De pronto cuando venga el profeta Samuel va a hablar, uy, ese Saúl, wow, ese Saúl. Saúl, si usted no lo hace, yo no lo sabía. Wow, qué iniciativa. ¿Qué pasó? Hoy el Señor te ha quitado tu liderazgo. Porque estamos hablando de características de un líder. Te ha quitado tu liderazgo en tu trabajo, en tu iglesia, en tu hogar, no, gloria al Señor, en cualquier parte menos en el hogar, porque estamos luchando por hogares nucleados, hogares firmes, llenos de amor, de pasión, de ternura, de comprensión. Hoy el Señor te ha quitado tu reinado, porque hoy no obedeciste a Dios. Tráigame a Amalek. Y todo un profeta, ese cuadro, Johnny, eso es peor que una película de terror. Yo me imagino al profeta Samuel así todo delicado, ¿cierto? Porque cada año iba la mamá Ana con una túnica, que estamos estudiando a Samuel, una túnica nueva cada año, hermosísimas túnicas bordadas en oro. Vaya a saber uno si el Cana era de plata y Ana también de plata, y mi muchacho era oficiando con Elí y con Fines y Ovnis, esas dos bellecitas hijos de Elí. Y yo me imagino al profeta Samuel así todo delicado, no como yo, todo delicado, así, todo. Tráigame, me hace el favor, Amalek, y hoy vas a saber cómo se solucionan los problemas. Pásame una espada. Tráigalo. Lo partió en 4. Martín Scorsese, Tarantino, directores de cine no lo hubieran hecho mejor. Lo partió en 4 y dijo, así es que tú tienes que hacer para obedecer a Dios. Pero ya, Dios se ha elegido un rey. Por eso descubrimos en Samuel, cuando Dios lo elige, que le dice a Samuel, como líder, una cosa que solo se la dijo a David. David, tu corazón es conforme al mío. A Samuel también se lo dijo. Me elegí un profeta. Su corazón es conforme a mi alma. Ese era Samuel. Tercera característica. El compromiso y la participación. El líder va delante de su ejército. El líder va delante de su ejército. Pedro, Jesús son tipos de líder. Vamos a Juan 18:8. Ahí adelantico, por favor. En esta cita es muy bella porque Jesús, que es el modelo a seguir, está siendo aprehendido por el príncipe de este mundo. Y mire lo que pasa. Juan, arresto de Jesús, dice ahí su Biblia, ¿verdad? Arresto de Jesús, Juan capítulo 18. Vamos a leer del verso 4, rapidito. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿qué? ¿A quién buscáis? Sigamos de acá, Pero Jesús, sabiendo todas, ¿a quién buscáis?
Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Mira qué lindo. ¿Cómo les dijo? Yo soy. Yahweh, el nombre de Dios en hebreo, en boca de su propio hijo. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios en boca de su hijo no lo pueden soportar la turba de demonios que estaban dentro de los soldados. ¿Y qué pasó? Por eso cuando nosotros adoramos acá y bendecimos el nombre del Señor, si hay alguien con demonios, tiene que caer. Amén. Tiene que caer, porque aquí en este tapete, en este lugar, hay santidad y hay pureza. Espero que así sea. No conozco el corazón de todos, pero oro porque sea así. Cuando les dije, volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces Jesús les dijo: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, compromiso. Un líder siempre va delante de su pueblo. Un líder pone el pecho por su pueblo. David puso el pecho por Israel y trató de dar su vida para que no ofendieran al Dios de los hebreos, y dio su vida y se enfrentó ante un hombre de 3-4 metros de altura y no tuvo temor. En el día que iban a ir los hombres a la guerra, David, por no estar en el momento de estar en donde los líderes y los reyes tenían que estar en la guerra, ¿qué pasó? Por un pecado, por una noche de pasión, vino un asesinato, vino un incesto dentro de sus hijos, vino el hijo de él a destronarlo y murió en flechas de su propio ejército, y le pesó toda la vida. Le dijo una cosa: si alguien le pregunta a David, si usted pregunta a quién le preguntamos qué haría si pudiera retroceder el tiempo, el primero que diría es: David, yo quiero retroceder el tiempo. Yo no quiero estar cuando yo tendría que estar adelante de mis soldados peleando. Yo me quedé mirando por el palacio a una morena, a una mujer bonita. Yo quiero retroceder el tiempo y no volver allá. No quiero ver a esa mujer. No quiero volver, porque mis hijos se murieron entre ellos, se mataron entre ellos, y me tocó matar a uno de mis hijos. Un líder va delante de su pueblo, va delante de su iglesia, va delante de su esposa. Un líder no tiene temor de nada. Un líder tiene fuego. Un líder no le eche la culpa a los demás: yo fui el culpable, a ellos no los toque, yo abogo por ustedes. Amén. Eso lo ves en 2 de Samuel capítulo 11. Juan 15:16 dice: si vosotros, no lo busquen, si vosotros estáis pegados a mí, que yo soy el olivo silvestre, ustedes son el pámpano, si están pegaditos a mí, dan fruto, porque separados de mí no podemos hacer nada. Un líder tiene que estar metido en este fuego, acá en candela, acá. Es duro, es complicado. Lo voy a nombrar, no tengo por qué no me lo voy a nombrar. La gloria es para el Señor, aleluya, amén. Mi esposa la encuentro hoy, dice que arrodillada llorando. Y yo: mami, ¿estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Dónde le duele? ¿Qué pasó? Hay que llevarla al hospital, hay que llevarlo. Estaba orando. Estaba en la presencia del Señor, orando. Las mujeres tienen que orar. Aquí necesitamos intercesores. A mí no me interesa si vamos a estar así. Con cuando Fran y yo empezamos esto, ¿qué dijimos? Si él y yo estamos, hemos ganado. Yo no estoy pendiente de la membresía. Yo estoy pendiente de que ustedes sean fuertes, Daisy. Fuertes. Pero hay que pagar un precio. Pureza, santidad, verdad, honestidad, templanza, fe, dominio propio, mansedumbre, amor, paz, gozo, fidelidad. Muchas veces, esto se los he repetido, un día vamos a llegar a la presencia del Señor. Un día tú y yo vamos a estar ante el Señor y vamos a ver mucha gente llorando. Si tenemos acceso a hablar con Cristo, que lo dudo. Si tenemos acceso a hablar con Él, porque es que mi vida, lo dudo por la cantidad de millares de personas que van a estar allá, y los únicos que van a caminar con el Cordero son personas muy especiales. Léalo en Apocalipsis. Aquellas personas mártires. Eso es un tema aparte. Le vamos a preguntar: Señor, ¿por qué lloran ellos? Arrodillados a tus pies. Porque ellos nunca comprendieron lo que ustedes comprendieron. Porque ellos prefirieron el mundo, los placeres, la pereza, estar en el mundo, y nunca ganaron un adepto para mí. Hoy están acá, saben que no los voy a condenar. Han sido salvos por gracia y misericordia. Y aquí se vinieron a dar cuenta de quién soy yo. Por eso yo le bailo al Señor. No me interesa lo que piensan los demás. El día de mañana vamos a tener un escenario con trompetas, liras, panderetos, violines. Me sueño adorando al Señor con violines, como Marco Barriento
tiene violinistas allá, tendría mucha alegría, Víctor, adorar al Señor tocando el shofar y bailando con los hombres y viendo a las mujeres gritar al Señor. No me interesa. Yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado. En el Señor que es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día que me llame. Dios está levantando hombres y mujeres diferentes. Créalo, Daisy, créalo. Nunca es tarde. Dios está levantando hombres y muchas mujeres. Pero tenemos que pagar un precio. ¿Cómo vamos de tiempo? El compromiso y la participación, el líder va delante de su ejército. Ya lo hemos visto. ¿Qué más tenemos? Lucas 19:10 dice, porque el Señor vino a buscar. Oiga, el Señor no, alguien no puede decir que fue a buscar al Señor. Ay, hermano, yo lloré, yo me entregué al Señor. Miren, hermano, el asunto de la salvación no es humano, es espiritual, es únicamente del Señor. El Señor dice que el Hijo del Hombre vino, ay, qué chévere esta tecnología, mira, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Gloria al Señor por la tecnología, nosotros estamos empezando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a Yeshua lo que se había perdido. Eso hace un líder. Un líder llama, pregunta, ¿usted por qué no llama a sus hermanos? ¿Usted por qué no busca a sus hermanos? ¿Usted por qué no visita a sus hermanos? ¿Usted por qué no sabe el nombre de sus hermanos? Porque si usted es egoísta, orgulloso, prepotente, penoso, vergonzoso, tímido, eso hay que votarlo, porque la iglesia es ¿qué? Una familia. ¿O es que usted no sabe el nombre de su esposo dentro de su casa? ¿Cómo es eso? Déjeme decirle que el vínculo espiritual entre hermanos es muy parecido al vínculo biológico en una familia. Por eso el Señor nos llama a sus hermanos, ¿verdad? No nos llama amigos, no nos llama esclavos, no nos llama siervos, nos llama amigos. Y en Hebreos dice, por eso no me avergonzaré de llamarlos en la congregación hermanos. Amén. Lucas 19, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos al Señor qué tipo de compromiso demostró al lavarle los pies. Todo. El Rey de Reyes viene a buscar en un cuchindril, en un cucarachero llamado planeta Tierra, a una cantidad de gente que no servimos para nada. Seamos honestos, mi hermano. El único que sirve en este universo, ¿quién es? Dios y su Hijo y su Santo Espíritu y sus ángeles. Bueno, sus ángeles sacando a Lucifer, porque de eso tampoco quedó sirviendo para nada. El único es Cristo, el príncipe de la creación. Y Él se despoja de todo como líder. Y yo tengo un pueblo. Y en Juan 17 dice, oh Dios, te doy gracias porque le revelaste esto a los que son como niños, pero no oro solamente por ellos, sino por otros que tengo en otro lugar. Tú y yo. Él va y busca. Él va y busca. Un líder va y busca. Tiene compromiso y participa. Cuarta, un líder está cerca de sus discípulos. Pedro estaba cerca del Señor constantemente. Usted encuentra siempre a Pedro pegado al Señor. Juan el apóstol amado, que no es el caso, porque estamos estudiando a Pedro, Juan también a toda hora pegado al Señor. Pedro era pegado al Señor. Un líder en el agua junto al Señor. Le siguió cerca cuando lo tenían dentro del templo Caifás y Anás, con Juan, Pedro frente al Señor. Oraba con el Señor cuando estaba en la hora más oscura de la vida de Cristo como hombre. En la transfiguración, Pedro con el Señor. Vamos a leer Isaías 26:9. Gracias, Isaías 20. Esto está bueno, ¿no? Esto es Biblia. Y por mí seguiría otras 2-3 horas. Y seguiríamos amén. Denle un aplauso al Señor entonces. Y seguiríamos adorando al Señor, seguiríamos adorándolo. Entonces yo le diría, Fran, venga, ministrenos acá, luego Joel, ministrelos, luego Kate, ministrelos, el hermano Norman que venga y nos dé una palabra, el hermano Víctor, y sigamos adorando y alabando al Señor, y nos dan acá a las 2-3 de la mañana, y eso es fuego, porque cuando usted salga allá, vas a quemar, muchacho. Nadie se te puede acercar. Los demonios ven, uy, corramos, y vivimos en santidad, y Dios se va a agradar de usted y de mi vida. ¿Y cuál es el resultado al final? ¿Que tengamos dinero? No. ¿Que nos diga que somos muy santos? No. Que el Señor está agradado de tu vida y de mi vida. Esa es la alegría del creyente. ¿O no es así, Víctor? ¿Acaso no es nuestra alegría Cristo? ¿No es nuestro placer Cristo? ¿No es nuestro deleite? Deleítate en el Señor y Él te concederá. Isaías capítulo 26.
Mira qué lindo esto, mira qué lindo esto. 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Oiga, mi hermano, busque al Señor ahora que está vivo. Muerto ya no puede. Esto hay que leerlo otra vez. 2, 3, 1, todos. 1, 2, 3, ya. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que mi espíritu dure dentro de mí, te buscaré. Madrugaré a buscarte, de noche y en la mañana. Josué, solo te pido que seas fuerte y valiente, que medites en este libro de la ley que hoy te doy, que lo leas al levantarte, cuando entren tus hijos, en el corazón, en las palmas de la mano, en los dinteles de la puerta. Oiga, de día, pastor, puedo a las 10 de la mañana. De día, yo no sé, mi hermano. Yo no conozco su horario laboral, pero tiene que dedicarle tiempo al Señor. Amén. Un líder está cerca de sus súbditos. Y para usted hacer eso, usted tiene que estar cerca del Señor. ¿Por qué reconocieron a Pedro? Pregunta. ¿Por qué cuando estaba en el templo, Caifás y Anás llevaron a nuestro amado rey a espaldas del mundo, de noche, como un reo, como un asesino? Lo enjuiciaron con testigos falsos. ¿Por qué reconocieron de noche a Pedro? ¿Por qué? Si no habían celulares, no había luz eléctrica, antorchas. ¿Por qué? Hablaba como él, vestía como él, caminaba como él, era como él. Tú tienes que influenciar a tus súbditos y van a terminar pareciéndote a ti. Oh Señor, decía Dani Berríos, no sé, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Amén. ¿Qué más tenemos acá? Un líder se deleita en la presencia del Señor. En 1 Samuel 17:39 todos conocen la historia. David nunca se dieron cuenta de las cosas que hacía detrás del rebaño. Peleaba con osos y leones, pero sí, ¿quién lo veía? Dios. Un líder se deleita en la presencia del Señor, y les voy a dar un consejo mío personal. Vivan detrás de bambalinas con el Señor. Vivan detrás de la cortina con el Señor. No estén buscando aprobación del hombre. Estén buscando la aprobación del Señor. Vivan detrás de bambalina. Porque el que se humilla será ensalzado. Amén. Y el que es arrogante y osado delante del Señor será humillado. Sí, así es la cosa. Un líder se deleita en la presencia del Señor. Pedro en Mateo 17:4 dice: Señor, es bueno estar contigo. Oh Señor. Moisés, imagínense ese cuadro, mi hermano. Imagínense ese cuadro, Cristo en el medio, glorificado, papá. Abraham nunca vio eso. Lo más parecido que, bueno, Abraham vio a Dios, ¿no? Pero otros patriarcas no lo vieron. Vieron ángeles. El ángel de Jehová, que es una teofanía, puede ser Cristo, ¿no? Pero Pedro vio a Cristo glorificado, men, con Jacobo y Juan. Y Pedro ve a un lado a Moisés y ve a otro lado a Elías. Oh Señor, ¿qué dice? Es bueno estar contigo. Aquí es bueno estar. Yo quiero quedarme aquí. Permíteme, yo hago 3 carpitas. Él no entendía lo que estaba pasando ahí. Yo creo que eso uno no lo puede comprender, ¿verdad? ¿Cómo sabía Pedro que era Moisés y Elías? Si no existía celular, ni fotos, ni álbumes. Está en el espíritu, mi hermano. En el espíritu, Víctor, tú no necesitas gafas. En el espíritu tú puedes ver cosas, sentir cosas, oír cosas, hacer cosas, enviar palabra a lugares distantes y decirle a Natalia, nuestra hija: Natalia, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Y esa palabra vuela, atraviesa el espacio y el tiempo y llega. Eso es peor que una computadora, que un robot de máquinas de Terminator. Natalia, no, Natalia, y cae la bomba. Porque eso es la palabra.
Una de las palabras en griego, ¿cuál es? Dínamos, poder, kratos, autoridad, dínamos. Autoridad, dínamos, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, cuando usted manda palabra, es dinamita, pero tiene que hacerlo con fe. Santiago, porque la oración del justo, levante la mano si hay un justo acá. Amén. Todos somos justos, Daisy. No por nuestros méritos, sino por los de aquel que nos llamó a su luz de nuestra maldita oscuridad. Y dio su vida por nosotros y nos justifica, nos llama, nos predestina, nos justifica y nos glorifica. Romanos capítulo 8. Y a Él es la gloria y la victoria. Él es lo más bello que un ser humano puede conocer. Y un día van a ver este video y muchos de allá que están escuchando y viendo dirán que estoy loco. Con Frank, con todos ustedes, creerán. No, para su información, aquí no hay 1000 personas, aquí hay 10 personas solamente. Pero amamos al Señor y un día van a ver este video y nosotros no vamos a estar acá. Amén. Porque le pedimos al Señor todos los días. No sabemos si somos iglesia, sabemos que somos salvos, pero el Señor dice, orad pues para que vosotros seáis dignos de ser sacados de las cosas que están por venir. Yo no sé si soy digno. ¿Podría decir que tengo la dignidad de Cristo? No sé, no lo sé. Dios sabe si somos o no dignos, pero oramos al Señor para que seamos sacados de lo que está por venir. Y cuando eso suceda, muchos van a ver este video y el de miles de pastores que no van a estar acá, miles de hermanos, miles de evangelistas, miles de profetas, miles de maestros que no van a estar acá y van a decir, yo conocía eso, yo oí eso, nunca hice caso, no apagué el televisor, seguí viéndome con una mujer que no es mi esposa, un hombre que no es mi esposo, seguí pecando, seguí quedándome en la casa haciendo estupideces, no leyendo, no orando. ¿Y qué va a pasar? El reinado del anticristo. Oh, mi hermano, no queremos estar acá. Amén. Salmo, ¿qué tenemos acá? Pedro en Mateo 17:4 dice, señores, bueno, Salmo 48. Salmo 40, Salmo 40, verso 8. Gracias. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pregunta, ¿conocen la ley del Señor? ¿Conocen los mandamientos? Primera carta de Juan capítulo 2 dice, si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo vas a guardar un mandamiento que no conoces? Peor aún, ¿cómo lo vas a enseñar? Hermano, no sea religioso, hermano, pues la palabra, sí, pues los 10 mandamientos. Mi hermano, son 10 mandamientos, ¿cuáles son? Pero ¿cómo me estás hablando de esa manera, pastor, que me habla, hermano, hermana, ministro? No me interesa, ¿cómo me hablas de esta manera? ¿Por qué me dices a mí que no, tranquilo con los mandamientos? Hay que cumplirlos. No podemos tener idolatría, no podemos tener imágenes en la casa, ni en el corazón ni en la mente. Nadie puede estar en nuestro corazón entronizado sino Cristo, amén. No podemos inclinarnos ante ninguna figura, ante ninguna persona, ante ningún placer. Tenemos que honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa, Éxodo 20. Tenemos que practicar el día de descanso, los judíos, el Shabbat, nosotros cualquier día de la semana para Dios, ojalá fuera el sábado y el domingo para adorarlo. No matar, no fornicar, no adulterar, no robar, no mentir, no desear. ¿Y cómo me dices que no sabes eso? Entonces, ¿cómo los vas a practicar? Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mí. Oseas capítulo 6, verso 6, el Señor dice, me deleito más en la lealtad y el conocimiento más que el sacrificio y los holocaustos. Oseas capítulo 6, me deleito más en el conocimiento y la obediencia, en el amor, más que en sacrificios. ¿Quieres conquistar el amor del Señor, el corazón del Señor? Obedécele en todo. Amén. Entonces repasemos, Katy. Curiosidad, iniciativa, compromiso y participación, estar cerca de sus discípulos, deleitarse en la presencia. Sexta, experiencia. Volvemos a David. ¿Por qué conquistó? David pisoteó la cabeza de Goliat. Mi hermano, porque tenía experiencia. Él tenía experiencia. Claro, no en guerras con hombres. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted sabe qué es un león? Es una bestia de 300 kilos y sigue siendo el rey. Amén. Estoy hablando de mi Cristo, pero bueno, hablando de animales del Serengeti y la selva, el león sigue siendo el rey.
Ni un tigre se mete con un león, ni un tigre de Bengala es una cosa brava, pero el león es una fiera. Y este chiquitico David se metió con un león y con un oso más grande que un león. Entonces, ella tenía experiencia en guerra. Cuando él vio a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, fariseo incircunciso, ofendes a mi Dios y a mi pueblo, cobardes. Hoy les voy a demostrar que ese hombre es miseria para el Señor, porque en el nombre de Jehová yo voy contra ti. Tú no tienes nada contra mí. Saca una de sus 5 piedras y se la clava en la frente, le corta la cabeza y hay victoria. Y empieza David a generarse su reinado. Todos alababan a Saúl porque mató a 1000, pero gritaban, David mató a 10,000. Un líder tiene coraje, un líder tiene experiencia. Por eso Pedro era un líder, porque él sabía lo que era tener fe y dudar, hundirse. Él sabía lo que era hablar por hablar y negarlo. Él sabía lo que se sentía, el dolor, el peso de pecar contra Dios, contra su Señor, después de que alimentó a 4,000 y a 5,000 personas, después de que caminó sobre el agua, después de que hizo todos los milagros, después de que sanó a su suegra, después de que hizo cualquier cantidad de milagros, vista a los ciegos, oído a los sordos. Él le quedó un cargo horrible y lloró amargamente. Él tenía experiencia en pecar, él tenía experiencia en ingratitud. No era justo que yo hiciera esto con mi Señor y que lo abandonara. Por eso él, con experiencia en Hechos de los Apóstoles, ya no es Simón, es que Pedro, y empieza a dar discursos a los fariseos, a los líderes religiosos, se deja meter en la cárcel y 2 veces sale de manera sobrenatural, hace milagros y predica, y de una persona bruta e ignorante se convierte en un gran apologista, defensor de la fe, un teólogo innato. Ese es el Pedro que al morir, dice la historia, que no merecía morir crucificado al derecho como el Señor, sino al revés en una cruz. Inclusive la historia dice que su esposa también estaba en una cárcel, y cuando la fueron a matar en Roma, eso es historia, no es Biblia. Si alguien está diciendo, ay, mi pastor está equivocado, es historia, está sujeto a cambios, ¿no? Lo único verdadero es, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo único que no puede refutarse. El resto sí. La historia cuenta, la tradición, de que cuando la esposa la fueron a matar, él le decía a su esposa, ánimo, esposa mía, y recuerda a nuestro amado rey. Ese era el Pedro, un hombre con experiencia, un hombre que sabía lo que había hecho. Y en Hechos de los Apóstoles, y cuando lees la primera y la segunda carta de él, todo lo que habla tiene mucha relación a lo que él hizo en contra de Cristo. Tiene mucha relación. Pero también vemos la experiencia negativa. Hay experiencias que nos enseñan también a través de lo negativo. David, esa experiencia volvemos a ver con Betsabé, por Dios. Sin embargo, en los 2 casos, ambos son restaurados. Y a través de Samuel el Señor restaura. Porque dice la Biblia que David se arrepintió. Pagó un precio dentro de su familia muy caro, pero que gozó de 40 espectaculares años de paz en todo Israel unificado. Amén. Pedro le sirvió en Hechos de los Apóstoles todas sus malas decisiones en el Evangelio para hacer la diferencia. 7, influyente. Juan capítulo 21, verso 3 y verso 7. Vamos a Juan rapidito. Sé que están cansados. Tengan paciencia. Esto es de estudiar la palabra, de estudiar y no cansarnos. ¿Verdad, Fran? Juan, Pablo predicaba 24 horas. No, Pablo, grandes hombres de la fe han predicado horas y horas. Juan Wesley predicaba horas y horas en Europa, en sus iglesias, en Inglaterra. Toda esta gente, horas y horas. Había un hombre que daba sermones desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y nosotros estamos 1 hora acá. Qué tremendo. ¿Quién dijo no? Amén, gloria al Señor. Muy bien. Juan capítulo 21, versos 3 y 7. Pedro era influyente. Un líder tiene que ser influyente, pero no influir con malas acciones, influir con la vida de Cristo. Fíjense cómo nos damos de este rasgo, esta característica. Versos 3 y 7. Leámoslo desde el 1. Después dice, Jesús se aparece a 7 de sus apóstoles o discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó, Katy, gracias.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, 2 puntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el que dijo mete el dedo en la llaga, el incrédulo, Natanael de Caná, que es el mismo Bartolomeo, un hombre como él, en verdad te digo, este sí es un verdadero israelita, dijo el Señor, de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, ¿qué? Oye, era una cosa tremenda, lo que Pedro decía, todos lo hacían. Si Pedro decía por acá, vamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Con qué nos compara a nosotros? ¿Con qué nos compara a nosotros? ¿Con qué? Las ovejas necesitan ser pastoreadas, son torpes, ciegas, tontas, ridículas. Vean videos, ridículas tiernas. Vean videos, tienen que ser pastoreadas, porque son ciegas. Nosotros somos ciegos, claro. Porque nosotros ya no vemos con estos ojos, sino con el Espíritu. Porque nuestro andar no es por ojos, por vista, sino por fe, por el oír, por la palabra. Nosotros no nos movemos por los ojos. Entonces necesitamos desarrollar ese otro sentido que el mundo no nos lo deja desarrollar. Y la única manera de desarrollarlo es estando frente al Señor. Por eso nos llaman ovejas. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Siga, Katy. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos ¿no qué? Sabían que eran Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Para uno por irse de la alegría, ¿no? Volverlo a ver. Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y se acordaron ellos. ¡Oh! Esas palabras yo las conozco. Eso yo lo recuerdo. Este hombre tiene que ser Jesús. Este hombre tiene otro cuerpo, otra imagen. Oh, nuestros ojos están vetados. Pero esas palabras eran del Señor en Lucas 5. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dele. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¿cuál discípulo? Juan, muy bien. El apóstol amado le dijo, Pedro es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué dijo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, mi hermano. Influyente. Es un hombre influyente. Pedro es un hombre que contagia. Un líder contagia a los demás. Un líder va y detrás va la gente. Un líder habla y la gente dice, por eso es tan peligroso en la parte política. Y tenemos que orar mucho por nuestros líderes. Primera de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2:5. Orad pues por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable al Señor, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, hacer oraciones, súplicas, rogativas y plegarias ante todos los que están en eminencia. Es una obligación de nosotros orar por autoridad, Romanos capítulo 13, porque no hay ninguna autoridad que no sea puesta si no es por Dios. Así que el que se subleva contra Dios, se está sublevando. Hay que orar por las autoridades de paso. 8. Los líderes deben de tener compasión. Lucas capítulo 22 verso 31, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, sacudirte. Es muy curioso porque esa palabra se emplea para sacudir el trigo. Entonces sale la pajita del trigo y se la lleva el viento y el trigo cae a la tierra. Entonces el Señor le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero no temas, yo he orado por ti. La compasión. Señor, estoy dispuesto. Y arrogantemente cuando el Señor le dice eso a Pedro, arrogantemente Pedro dice, Señor, ¿cómo dices eso? Señor, ¿cómo dices eso? Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta el fin del mundo, inclusive hasta morir. Pedro, si yo soy el Señor y te estoy diciendo que tú vas a caer, tú vas a caer. No me contestes de esa manera. Es una paráfrasis de lo que uno podría pensar. Si a mí mi Señor me dice, hoy vas a morir, lo único que me toca es organizar la casa. ¿Se acuerda de esa historia de un hombre? Hoy vas a morir, organiza tu casa. Hay que organizar la casa. Si el Señor dice que yo voy a ser sano, voy a ser sano. Si el Señor dice que yo voy a ser libre, voy a ser libre. Si el Señor declara en mi corazón que mi hija es para Él, mi hija es para Él, y nadie la va a arrebatar y nadie la va a tocar. Si el Señor dice que mi hogar es para Cristo, mi hogar es para Cristo. Entonces, tenemos que tener compasión. Pedro le tocó pasar por ese trago tan amargo para que diga en Hechos capítulo 10, ahora entiendo. Hechos capítulo 10, ahora entiendo. Capítulo 10, que Dios no hace acepción de personas. Pedro era orgulloso. Pedro no se mezclaba con los gentiles. Por eso estoy hablando de compasión. Porque Dios, a través de su Hijo, le demostró toda la compasión a un hombre. ¿Verdad? Compasión. Novena, amar. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
Un líder tiene que amar. El amor de Dios es perfecto. Si vosotros amáis a vuestros hermanos, sois mis discípulos. Si usted quiere ser un líder, tiene que amar. Y se ama a través del servicio, de la compasión, de la misericordia. 11. Un líder, ya, tiene que estar sujeto. Seguramente que la autodisciplina, el autodominio, la moderación y la prudencia no son características, pongámonos de pie, normalmente de alguien como Simón. Pero todo eso, la sujeción, la autodisciplina, el autodominio, el autocontrol, la prudencia, se puede lograr a través del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que tener esas características. Cada una de ellas. Son muchas más. Usted puede buscar las que quiera, lea, investigue. Pero aquí les acabo de dar un bosquejo de lo que puede tener un hombre de característica en su vida. Y me falta la 12ª, la última. Carácter. Un hombre tiene que tener carácter y les dejo esta palabra. Alguien dijo que en un cementerio, en un ataúd, en un lugar donde entierran muertos, lo único de un hombre que no se entierra es el carácter. No permite ser enterrado. El buen carácter se pasea con los dolientes en la cafetería mientras velan el cuerpo. El buen carácter va con los dolientes en la calle llevando un ataúd. El buen carácter regresa a su casa con los familiares. El buen carácter de un hombre jamás quedará enterrado. Jamás escucharás de un hombre malvado que la gente hable bien de él, sino cosas terribles si es que no lo han olvidado. Pero cuando muere un hombre como Jesucristo, su carácter siempre va a quedar en el universo, en el mundo. Para la muestra, 2021, y seguimos adorando a Jesucristo resucitado. Amén. ¿Qué carácter tienes tú? Si va a aplaudir, aplaude al Señor.